Perfecto, ahí vamos. Bueno, muy buenas noches. Vamos arrancando con el vivo de hoy en esta ronda de vivos para conocer y poder hablar un poquito más de coaching. Bienvenido a todos. Y vamos a ir esperando que se vayan sumando más personas. Bueno, les voy a contar mientras tanto de qué vamos a hablar hoy, de emociones, un tema importante. Ya lo van a ver y voy a invitar a una persona que también trabaja mucho este tema, ya la voy a presentar a ella. Antes le voy a contar, para los que no me conocen especialmente, que yo soy médica, soy especialista en medicina física y rehabilitación, ahora les voy a contar de qué se trata un poquito, y además soy coach ontológico, me encuentro trabajando, entrenando en la sede de Rosario, del ECOA, y también estoy en el staff de Córdoba. Me gusta muchísimo el tema de emociones y ya van a ver un poquitito a medida que vayamos hablando por qué son tan importantes las emociones. Bien, genial. Vamos a ver si ya estamos con Patri. Denme un segundito nomás. Bien, perfecto. Ya estamos entonces. Muy bien. Hola, Vamos. hola. Buenas, Patri, querida, ¿cómo estás? Muy bien, ¿me escuchás y me ves bien ahí? Ahí perfecto, bárbaro, bárbaro, bárbaro. Bu- Bien, Genial, ahora genial. sí, permítanme presentarles a la licenciada Patricia Colina, además es Senior Coach Ontológico, una persona digna de mi admiración, así que para mí compartir este espacio con ella es un placer. Así que bienvenida, Patri, y muchas gracias por haber aceptado la invitación a que podamos conversar en este espacio y poder traer un valor agregado en cuanto al tema de emociones. Hoy, Sol querida, bueno, la admiración es mutua, la verdad que yo estoy acá súper feliz de estar hablando de emociones porque es un tema que me encanta y también vos sos una experta, así que va a ser un placer fluir en esta conversación con vos y gracias a todos los que se están conectando, así que un placer que nos damos las dos, poder charlar un rato acá. Bien, genial, fantástico, fantástico. A Patri la invitamos y instantáneamente dijo sí, 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 así que genial. Bueno, mientras se van sumando un poquitito, les quiero contar que en el coaching nosotros trabajamos mucho el tema de emociones. Básicamente lo que trabajamos, lo trabajamos mucho con Patri y los entrenadores en las sedes lo van aplicando a esto. Y la verdad que es un tema que, como recién les decía, ¿no? Es sumamente importante para el ser humano. Y me gustaría, aprovechando obviamente que la tenemos a Patri acá, que nos pueda regalar ella una definición de emociones para nosotros, ¿no? Bueno, Sol, realmente la emoción básicamente podemos decir que es como un sexto sentido que le da sentido a todos los demás sentidos. Eso lo trae un poco Leonardo Walk en su libro, y a mí me gusta como una parte como mucho más poética que dice Julio Laya, son intentos del alma. Y yo Tal digo, cual. ¿por qué? Claro, ¿no? ¿Por qué son intentos del alma? Porque fíjate que las emociones son mudas, tienen una vía de decodificación que es el cuerpo y otra vía mucho más compleja que es el lenguaje. Pero básicamente las emociones se traducen en el cuerpo, tienen una vía somática, ¿no? Nosotros nos damos cuenta que sentimos una determinada emoción en el cuerpo, lo cual, emoción, viene del latín emovere, que significa predisposición a la acción, o sea que como vos decías, claramente son importantes porque de todas maneras ya estamos actuando en una emoción y muchas veces no sabemos cómo. Y por ahí decirte que las emociones ya son como reacciones automáticas y el coaching ontológico que escuchaba, que esto lo veíamos en la carrera, a lo largo de los 2 años trabajamos muy fuertemente la emoción. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos en la formación al alumno como futuro coach que sea consciente, que esté presente para poder entender y darle desde el lenguaje un significado y un lugar a la emoción, y no actuarla en piloto automático. Tal cual, tal cual. Y sumado a esto que trae Patri,
fíjense lo importante que es para el ser humano las emociones, que nosotros decidimos por las emociones, que elegimos dadas nuestras emociones, que como decía Patri, tomamos acciones guiados por nuestras emociones. Entonces, es fundamental en la vida del ser humano. Ahora, desde mi mirada, somos bastante analfabetos en el tema de las emociones, no tenemos lenguaje emocional, conocemos muy poco y como dice Patri, como nos llevan a reaccionar constantemente, o sea, es como que está ahí y lo hacemos en automático, no nos damos cuenta, tenemos la vida que hoy tenemos, dadas también estas emociones que tiñen nuestro mundo y que nos hacen ver las cosas como las vemos, que son como lentes a través de los cuales nosotros vemos el mundo. Entonces, poder, como dijo Patri, tomar conciencia de mis emociones es la primer puerta para ver qué y de qué manera vamos a trabajar con estas emociones. Tal Genial, cual. sumando a todo Y esto. fíjate esto, ¿no? Que muchas veces las personas dicen, bueno, yo voy a descubrir en qué emoción estoy para actuar de tal o cual manera. Pero tengan en cuenta que las emociones no se presentan de manera tan simple, son muy complejas. Son tan complejas como lo es nuestro lenguaje y nuestra manera de pensar. Y hay muchas emociones que son encubridoras. Les doy un ejemplo. Hay muchas personas que de acuerdo a su manera de ser o de estar en la vida, con lo que tienen, con lo que pueden, manifiestan mucho más fácilmente la ira o el enojo, pero la ira y el enojo encubren la tristeza. Y eso le es súper funcional. O al revés, hay personas que manifiestan mucho más la alegría para encubrir el enojo o el miedo. Eso no implica que esté bien o mal, pero sí poder descubrir cuál es la emoción que está oculta para poderla regular. Y a mí me encantaba la presentación que se llamaba Control y Emociones, porque la gran paradoja es creer que nosotros tenemos que controlar las emociones. Fíjate, Sol, que cuando nosotros hacemos este famoso control, que desde la psicología se llama represión emocional, eso genera una deuda emocional. La deuda emocional se paga en algún punto, y se paga o con acciones en exceso o con el cuerpo, o por ahí con una exacerbación de determinadas conductas. Las personas que en cierta manera hacen una represión emocional, las reprimen, no las manifiestan, porque les han dado un sentido negativo, después en algún lugar hay una distorsión. Entonces cuando decís, yo actúo de esta manera exagerada y no sé por qué, bueno, porque no hay autoconocimiento, no sabes qué estás sintiendo, y si esa emoción articula o no con lo que vos querés lograr. Tal cual, Patri. Y me encantó el título por esto, porque desde mi mirada los seres humanos tenemos una ilusión de que controlamos. Ni hablar las emociones que no las vamos a controlar nunca jamás, porque van a aparecer y nos tenemos que hacer cargo de que van a aparecer. Pero digo, esto que nosotros también trabajamos mucho en el coaching y que hoy tiene toda una base científica, que cuando hacemos foco en eso que queremos resistir, en eso que queremos que no suceda, pero es lo que nos está sucediendo, aumenta más esto de lo que no quiero que me suceda, porque me focalizo en que no tiene que pasar, en que no tiene que ser así, en que tendría que ser distinto, ¿no? O incluso en las relaciones con las personas, no solo conmigo, sino lo que espero del otro, la expectativa que pongo en el otro, las creencias que tengo respecto al otro, entonces estoy esperando un algo que suceda que ya les aseguro que no va a suceder, entonces esto de que no controlamos, que realmente es una ilusión, y que también en la carrera trabajamos mucho la aceptación, el poder pararnos desde un espacio y decir, lo que está sucediendo es esto, lo tomo en este momento como está sucediendo, no obstante puedo abrir la puerta de poder diseñar, de poder trabajar, de poder intervenir desde otros ámbitos para poder transformar justamente esto que no me llena, esto que no comparto, esto que no elijo, pero me pasa, ¿no? Poder hacerme cargo de esto, como protagonista de mi propia vida. Porque las emociones también es esto de que nos enseñan, son buenas consejeras porque nos están mostrando lo que está pasando con nosotros, nos está mostrando qué nos importa, nos está mostrando aquello que, como bien decía Patri, nos mueve, que le da este intento del alma, este sentido de vida que nos da como seres humanos y que está en todas las aristas de nuestras vidas, por lo cual imaginen en esta pequeña conversación lo importante que son.
Y les aseguro que como médica observo muchísimo la manera en la cual las emociones son la puerta de entrada para que nos enfermemos. Y no digo la emoción es mala, las emociones son buenísimas y bienvenidas sean porque nos están mostrando algo, nos están enseñando algo, nos están invitando a hacernos cargo de algo en nuestras vidas, como bien decía, como protagonistas. Pero cuando no logro hacerme cargo de esas emociones, y Patri trajo un punto que es clave, muchas veces yo muestro un frente, pero en el fondo lo que sucede es otra cosa. Y ahí me refiero a esto abre la puerta a que nosotros podamos enfermar, porque cuando estas emociones que se estancan, que no aparecen, que yo no las puedo lenguajear, que no puedo expresar, traducir, qué es lo que a mí me viene pasando, que claramente lo voy a sentir en el cuerpo, se empieza a estancar esta emoción. Y fíjense lo que pasa, cuando la emoción se empieza a estancar, empieza a producir cortisol, el famoso cortisol, que es la hormona del estrés, que se estimula en exceso, porque nosotros necesitamos esta hormona en el cuerpo para vivir, o sea, la tenemos todos los días de nuestras vidas. Ahora, cuando esta hormona trabaja en exceso, es cuando nosotros empezamos a funcionar de una manera no saludable. Y empezamos quizás a no dormir de noche, empezamos a tener un nivel de ansiedad más alto, empezamos a estimular en demasía nuestros órganos, y esto por supuesto que a la larga trae consecuencias en nosotros. Recuerden que siempre nuestro cuerpo, y esto lo decía un profesor cuando creo que estaba en segundo año de la facultad, nuestro cuerpo siempre busca sanarnos, siempre va a buscar sanar lo que están dando mal, como que siempre tiene un sistema. El cuerpo tiene esta homeostasis, ¿no? Se autorregula, tal cual. De que va regulando. Ahora, este sistema en un momento puede colapsar. Entonces, ahí es donde decimos, ojo cuando no las podemos ver, ojo cuando elegimos no hacernos cargo, no prendemos la luz para no sea cosa que aparezca, ¿no? Pero es importante tenerlo en cuenta porque eso a nosotros nos predispone a que nos podamos enfermar. Y esto que vos decís de la aceptación, me queda mucho sonando. Carl Jung lo dice, ¿no? Aquello que resiste, persiste. Y hay muchas personas que dicen, no, a mí no me gustan las emociones negativas, y no sé cuáles serán las emociones negativas, de hecho no hay emociones negativas ni positivas. Pueden ser más placenteras o displacenteras lo que te hacen sentir, pero tienen un sentido. De hecho, vos hablabas del cortisol, y yo pensaba, el cortisol no es algo que solo segregamos cuando estamos en una actividad. Pensando, podemos elevar drásticamente nuestros niveles de cortisol. O sea que, fíjense que acá hay un acceso muy interesante. Las emociones no se controlan, pero se pueden regular y se pueden gestionar. Tal cual. Y esta palabra aceptación no implica que te guste. Dice, no, bueno, yo no lo acepto porque no me gusta. No, acá no te tiene que encantar. Vos podés decir, y la verdad que me incomoda. Casualmente, la emoción es una alarma que viene a sonar como diciendo, mira, vos acá alguna acción diferente vas a tener que ejercer. La alarma viene y suena para que pagues con acciones. Si vos te haces cargo rápido y gestionás, estás presente, sos consciente, aceptás y empezás a ver qué te quiere decir esa alarma, seguramente el costo va a ser como todo, ¿no? Cargas poquito el carro del supermercado, pagas poco. Ahora, si vos en un momento te desconectás de la emoción y decís, no, a mí no me gusta sentir miedo, y el miedo sigue sonando porque es una emoción de prevención, cuando hay una desproporción entre la amenaza y los recursos, sigue sonando, después el costo que pagamos es caro. Y ni hablar, cuando no te hiciste cargo, que muchas veces aparece una función que tenemos en nuestro cerebro que es el autoengaño, y pagamos con el cuerpo, esto que vos decías tan importante que vos lo ves como médica. Tal cual, Patri. Incluso yo cada vez que trato este tema, les comento que el órgano que produce el cortisol es el mismo órgano que produce los corticoides. Los corticoides son drogas que también nosotros podemos consumir externamente, que lo que hacen es que nuestro sistema de defensa natural funcione menos, que a veces es necesario tomarlo, pero nosotros lo producimos endógenamente, o sea, nuestro cuerpo tiene la capacidad de producir estos corticoides para que nuestro
sistema inmunológico, que es ese sistema de defensa, trabaje en la medida necesaria. Ahora, cuando yo estoy en una situación en la cual estoy colapsada con el cortisol, este mismo órgano, como produce también los corticoides, eleva la producción de corticoides, entonces baja mi sistema de defensa, por lo cual soy mucho más propenso también a enfermedades de tipo infecciosas, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, es todo un sistema complejo, no obstante, y creo que esto es lo más importante de todo, y creo que Patrick coincide con esto, que es que podemos hacer algo con estas emociones, que es que podemos gestionarlas, como dijo ella, regularlas, pero tomar al toro por las astas en nuestras vidas, sobre todo en aquellas que nosotros consideramos no la estamos eligiendo. Porque tenemos un flujo emocional, todos los días vivimos en emociones, de hecho no podemos tomar una decisión si no es por la emoción. Por supuesto que reflexionamos, por supuesto que evaluamos otras aristas, pero lo que nos lleva a decidir si compramos amarillo o negro es la emoción que le pone el sello. Entonces es sumamente importante en nuestras vidas. Ahora, y fíjate que es un mito esto que dicen, yo soy más emocional. Es un mito, digamos, es en cierta manera una trampa del lenguaje, porque en realidad no es que seas más o menos emocional. Nosotros estamos en emociones todo el tiempo. El punto es que tenemos una intensidad de las emociones, que esto en neurociencia se llama arousal de la emoción. Hay personas que tienen un arousal mucho más alto de determinadas emociones. Entonces, porque lo tienen alto, por ejemplo, el arousal de la ira, dicen, ah, no, yo soy muy emocional, yo me enojo. Ellos tienen un arousal más bajo de acuerdo a cómo interpretan y gestionan la emoción. Nosotros no tenemos que buscar salir de la emoción. Nosotros tenemos que buscar bajar una intensidad a que esa intensidad sea adecuada y nos permita articular con los objetivos que tenemos en la vida, que son particulares y únicos de cada ser humano. Imagínense que nosotros cuando tenemos un coaching, en un proceso de coaching, nosotros no vamos a juzgar si su emoción está bien o mal. Vamos a ver si le permite o no alcanzar los resultados que está buscando, o vamos a observar, y le vamos a señalar con preguntas, ¿por qué está siempre en el mismo lugar o está estancado? Quizás tiene que ver con estos pensamientos recurrentes que lo llevan a sentir una y otra vez. Y evidentemente cuando sentimos algo, eso tiene un sentido para nosotros, pero no para el otro. Entonces buscar que el otro entienda lo que vos sentís, muchas veces es complejo, ¿no? En esto de compréndeme. A ver, sí, podés comprender, pero tu sentir es único y particular como tu huella digital. Totalmente, totalmente. De hecho, nosotros justamente en la carrera, cuando hablamos de la emoción, hablamos de un mundo de traducción, porque lo que podemos hacer es traducir, te puedo contar qué me pasa, cómo me pasa, pero como yo vivo la emoción, solamente la vivo yo, no la vive ningún otro ser humano sobre la Tierra. Por eso es tan importante esto, ¿no? De que en la carrera, esto que traías, nosotros vemos al otro como un auténtico otro. No buscamos ni siquiera ponernos en los zapatos del otro, sino ver en el otro qué haría el otro, cómo haría el otro siendo ese otro para lograr los objetivos que quiere lograr. Y como dijiste, a través de las preguntas, poder acompañarlo a que así lo haga, ¿no? Y entender solo también que las emociones también están dadas por tus sistemas sociales. Fíjate que Stanislao Baraj, en su libro En el Limbo, él habla mucho de esto y él dice que en determinados lugares de la parte asiática no existe la emoción de la tristeza y que hay algunas emociones que nosotros ni conocemos. Él nombra una emoción que a mí me dio mucha gracia, que es la coperción, que es lo contrario a los celos, que es lo que sienten las mujeres que viven en todo lo que es las culturas que son poligámicas. Cuando el marido encuentra una mujer nueva que le gusta, sienten coperción. Es lo contrario a los celos. Y vos decís, ay, pero yo no siento coperción. No, porque no estás inmerso en ese sistema cultural. Entonces, está bueno cuando nosotros vemos a alguien, nosotros tenemos ya una subcultura, que es nuestro lenguaje emocional. Entonces, el otro tiene su lenguaje. Poder comprender y decir, mira, tu lenguaje es válido. Ahora, no te sirve, o sí te sirve, o te es funcional a lo que vos necesitas lograr. Para comprender las emociones, básicamente las tengo que poder nombrar.
Muchas veces somos analfabetos emocionales, no porque seamos malos, ni porque no hayamos querido, sino porque en realidad no hemos aprendido a hablar de las emociones. No sé, en mi época, si vos como manifestabas mucho tus emociones, eras un maleducado. Era como, si sos educado, tenés que ser en cierta manera mental. Y eso viene de un viejo paradigma y hoy estamos trabajando en poder incluir las emociones en nuestra vida. Totalmente, totalmente. Por esto, también en esto que vos traías, Patri, el poder comprender esto, el poder tener el aprendizaje de que el mundo emocional es único y que tiene que ver con nuestra construcción social, y ni hablar en los chicos que nacen y que van formando este mundo emocional de toda la percepción que van trayendo y que a su vez eso que ellos van formando, por más que estén inmersos en una familia y aún dos hermanos sean gemelos univitelinos, decodifican de forma totalmente distinta y eso tiene que ver con nuestra capacidad de aprendizaje, con nuestra interpretación, porque en el fondo de las emociones, de por qué yo ante determinadas circunstancias me enojo y por qué a otra persona en esa misma circunstancia quizás la agarra tristeza, quizás la agarra frustración, ¿no? Y quizás un combo de emociones porque generalmente vienen en más de una, ¿no? Vienen como en amigas. Y tiene que ver con la interpretación, tiene que ver con lo que yo creo de los sucesos que aparece esa emoción que aparece y no lo que aparece en otra persona, que aún poniéndole nombres distintos o el mismo nombre, la sentimos de manera única y repetible. Ni Pero digo, hablar, tiene porque aparte, fíjate que, digamos, vos que tenés a Pauli, que está como, en cierta manera, creciendo, probando, ¿no? Diferentes estrategias en su mundo emocional, nosotros nos damos cuenta de lo siguiente. Nosotros vamos tomando una gama de emociones como una paleta de colores, donde tenemos predilecciones por algunas, pero no es casual, es causal, tiene una causa, y la causa es que nosotros buscamos, en cierta manera, la pertenencia en el sistema. ¿Quiénes conforman nuestro sistema? Buscamos pertenecer. Y si esa emoción, supongamos en tu sistema una emoción que haya sido la ira, el enojo, porque en tu sistema la ira estaba traducida como ser fuerte. Entonces, evidentemente, vamos a querer repetir aquello que nos funcionó y nos dio éxito. Y no lo vamos a cuestionar. Pero el día de mañana vamos a ver que puedo incorporar otras emociones y no estoy pudiendo, entonces voy a cuestionar desde el lenguaje, desde la pregunta, si eso que yo incorporé hoy me sirve, o si tengo que sumar otros colores más, o mezclar algunos colores, y las emociones en cierta manera van creando nuevas emociones. Entonces, qué importante es no quedarnos con aquellas emociones que incorporamos cuando éramos niños, que aproximadamente desde cero, que es desde la panza de la mamá, hasta los 7, 8 años, armamos un mundo emocional y, como vos decías, aprendemos a interpretar, a decodificar y a darle sentido a nuestra realidad con el lenguaje. Tal cual, tal cual. Y incluso en esto que vos me traías de Pauli, yo me doy cuenta que ella, ¿no? Es que todo un aprendizaje para mí como mamá, todo el tiempo me está observando, pero muy atentamente. Yo a veces estoy en otra conversación, estoy haciendo cosas y de repente la miro y me doy cuenta que ella está absorbiendo con sus neuronas todo lo que a mí me va pasando. Y se va generando y va haciendo su personalidad, porque también va pasando por distintas etapas, pero digo, no dejo de asombrarme en todo lo que uno va conociendo, cómo el ser humano se va constituyendo, y ni hablar en los niños lo importante que es la figura de los padres y la contención para que esa edificación de su mundo emocional que según Estanislao, más o menos a los 11 años está completo, que después obviamente vamos mezclando, vamos generando nuevas, quizás vamos desechando, a veces arraigamos mucho tiempo emociones viejas que, como bien dijiste, no nos estarían siendo funcionales en la vida de adultos, pero tener en cuenta esto nos viene bárbaro, ¿por qué? Porque entendemos que también los seres humanos maduramos nuestro cerebro más evolucionado, que nos permite intervenir mejor nuestras emociones de más grande. Entonces,
nos vamos moviendo en la vida al principio netamente por nuestras emociones. Ahora, las emociones, justamente como vienen a fundarse, dada nuestras creencias, nuestra interpretación, quizás estén erradas, porque creo que no le importa, entonces no llega a horario a la cita conmigo. Y quizás Sí, no y el sea. cerebro es intuitivo y quiere repetir. O sea, es como, en cierta manera tiene una lógica. Dice, si me rechazan en el pasado, me van a rechazar en el futuro. Entonces, ya por las dudas me enojo, ¿no es cierto? Claro, tal cual. Sí, sí, hacemos eso. Entonces, el poder verlas, porque hasta que yo no observe, estoy luchando quizás con el invisible, y quizás ni siquiera esté luchando, pero no me doy cuenta de que hay ciertos resultados en mi vida que anhelo tener y que no estoy obteniendo porque tengo un estancamiento emocional que hace que repita esos patrones. Incluso Exacto, exacto. solemos elegir las mismas parejas con las mismas características y después volvemos a decir, no, pero no era lo que yo estaba esperando, no era. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con este patrón. Porque la pareja te hace sentir de una determinada emoción. Incluso Sol, fíjate que acá aparece el coaching ontológico como esperanza. Porque vos decís, bueno, listo, si yo ya adquirí estas emociones y tengo una tendencia a repetir, ¿qué hago? Bueno, tenemos otros accesos, 3 dominios en el ser humano, cuerpo, emoción y lenguaje, y acá el coaching nos viene a instruir, ¿no? En todo lo que son los actos lingüísticos, de cómo cuestionar algunos juicios que disparan la emoción. Porque acá, con toda esta nueva corriente de las emociones, cae el juicio del famoso, hoy me levanté triste y no sé por qué. Como si un día la tristeza te poseyera. O por ejemplo, ay, septiembre me pone tal feliz. No, entonces quedamos como en cierta manera nos sentimos como que perdimos el control de nuestra vida porque si septiembre me pone feliz y las mañanas me ponen triste y esa persona me pone de mal humor, significa que yo no tengo gestión. Pero el punto es que antes de esto de la emoción, hay una interpretación que nosotros le hicimos en fracciones de segundos y que la tenemos en piloto automático que sí podemos intervenir si estamos presentes y si estamos conscientes, ¿no? Porque, pues, ¿y por qué te enojaste? Y porque se pasó el colectivo. No, en realidad, por lo que vos interpretás o por la necesidad que tenías de subir ese colectivo por algo que perdés. Entonces, cuando empezamos a comprender que si cambiamos nuestra manera de pensar, desde el lenguaje, aprendiendo, qué sé yo, a hacer pedidos, a decir sí en su momento cuando queremos decir sí, a decir no y respetando nuestra dignidad, no es que el mundo emocional va a cambiar, ¿no? Yo tenía una paciente que se re enojaba por todo y era porque ella no podía decir que no a nada, pero ella sí podía decir que no, solamente que elegía repetir lo mismo porque estaba cómoda, aunque estaba incómoda. Y dejó de enojarse y me decía, yo no puedo creer, yo creí que yo ya moría enojona. Y el coaching nos trae eso, mostrarte que estás repitiendo porque quizás ignorás o porque quizás no pediste ayuda o porque quizás nunca te preguntaste desde un lugar diferente. Tal cual, tal cual. Y esto que traías, ¿no? Que es tan poderoso el poder hacernos cargo, el poder intervenir, porque tenemos la capacidad de hacerlo, e incluso en situaciones en las cuales nosotros vemos que ya sabemos lo que nos va a pasar, no sabemos que nos genera enojo, que nos genera frustración, que nos genera tristeza, ¿no? Por hablar de un par de emociones. Podemos ir mentalmente a ese lugar, podemos ir con la mente y vivir, o sea, es como si dijéramos, a ver, cerrar los ojos, imagínate que estás comiendo un limón, ¿no? Que es tan conocido, que sentimos el sabor ácido, lo mismo podemos hacer con nuestras emociones. Entonces, en esos puntos donde a mí me resulten muy demandante, me voy a ese lugar, me preparo mentalmente. Entonces, ahí puedo ver qué sucede. ¿Qué me pasa? ¿Qué siento? ¿Cómo lo siento? ¿Dónde lo siento? ¿En qué lugar de mi cuerpo siento esta emoción? Y si le tuviese que poner un nombre, ¿qué nombre le pondría? Y entonces poder ver cuál es la creencia que hay detrás de eso que a mí me predispone de esa manera. ¿Qué es lo que creo? ¿No? Esto que traía Pato, que es tan importante, poder ver cuál es el pensamiento que tuve que hizo que aparezca o aparecieran tantas o cuáles emociones. Tal cual. ¿Y sabes qué? Ahí vas a empezar a conocerte. Cuando empezás, haces este ejercicio y aparece una emoción displacentera, por ejemplo, vos decís, ¿qué necesidad no estoy cubriendo?
Y cuando aparece una emoción placentera, te das cuenta qué necesidad sí estás cubriendo. Muchas veces no tenemos idea, pasamos en piloto automático, porque el cerebro quiere ahorrar energía, entonces nos queda más cómodo eso. Tal cual, tal cual. Y eso es algo que también trabajamos mucho en el coaching, que tenemos que saber, porque una vez que nosotros aprendimos, nuestro cerebro va a empezar a incorporar ese conocimiento. Por supuesto que hay que sostenerlo en el tiempo, ¿no? Pero poder entender que nuestro cerebro es el órgano que se encarga de todas las funciones que básicamente hacemos, entonces podemos comprender que va a buscar siempre ahorrar energía. Entonces va a buscar siempre el camino conocido, porque generar Claro. un camino nuevo, que es generar una nueva red neuronal, le demanda mucho gasto energético. Y dice, no, vayamos por acá que este ya lo conocemos. Ahora, cuando yo hay algo con lo cual no estoy conforme, necesito trabajar para ir por otro camino, para generar un nuevo surco mental que esté acorde al objetivo que hoy tengo en mi vida. Exacto, Que generar nuevos circuitos neuronales, estos circuitos neuronales se llaman hábitos, ¿no? Y hábito viene de habitus, que lo traía Pierre Bourdieu, que es el lugar que más habitamos. Si vos habitas siempre la misma emoción porque te resulta cómoda responder de ese lugar y te defendes, bueno, vas a generar como llamamos un cable, como si imagínense un cable de acero bien grueso. Ahora, cuando vos haces consciente decís, no, no voy a responder de este lugar, voy a responder desde la compasión, y desde la compasión me voy a dar cuenta que no supe y voy a aprender a pedir. Bueno, no te va a salir automáticamente. Vas a tener que ser consciente y estar comprometido con quién quieres ser, y poder enamorarte de ese futuro y salir de este lugar de incomodidad. Hemos aprendido desde este lugar a quedarnos incómodos muchas veces por no tener cómo. Y la emoción está sonando, 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 y fíjate que como toda alarma, cuando no la escuchas, se pone un poquito más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y cuando ya suena como una sirena, probablemente ya esté instalado en el cuerpo. Entonces, hoy tenemos la posibilidad, con distinciones emocionales, de no llegar a afectar nuestro cuerpo. No es una casualidad la cantidad de casos de hipertensión, de cáncer y de montones de enfermedades, y hoy está comprobado científicamente que la gran mayoría de las enfermedades tienen origen emocional. Y la neuroepigenética viene a decir, está bien, tenés la predisposición genética, pero hay algo más allá de los genes, que son las emociones, que pueden hacer que nunca despiertes esa emoción. Si vos, claro, te centrás, te autoobservás, gestionás, haces los pedidos necesarios, desde el lenguaje podés manifestar, no juzgás. La aceptación no implica juzgar como algo bueno. La aceptación es decir, lo siento. ¿Para qué lo siento? ¿Cuál es la acción que me está pidiendo esta emoción que yo pague para poder salir? No sé si les habrá pasado a las personas que están ahí conectadas, pueden comentar en el chat, cuando sienten culpa. Vieron que es una emoción tan latinoamericana, ¿no? Cuando sienten culpa, ¿ustedes se preguntan por qué tienen culpa o ahí nomás la actúan? Van ahí nomás a querer hacer algo para sacarse la culpa de encima. Yo escucho muchos coaches en el proceso que dicen, bueno, está bien, yo quiero hacer esto, pero no quiero sentir culpa. No, acá tenemos que buscar sentirla y aún así actuar. Esa es la gestión. La culpa después se va a regular en las acciones. Pero el pensamiento mágico es que quiero no sentir nada. No, esa emoción está por cómo venís interpretando la vida en relación a la culpa. Totalmente, totalmente. Patito, y justo estamos así en hora, entonces fíjense que en la conversación, espero que en la conversación hayan podido ver que fuimos un poquito hablando acerca de esto de la gestión emocional. Yo les voy a recordar dos, y después, Pato, me gustaría que vos lo puedas hacer con lo que te parezca más relevante, que la primer puerta que coincidimos, creo que todas las personas que trabajamos mucho con las emociones, es la aceptación. Que Pato trajo una clave que es fundamental. Aceptar no significa que yo diga que está bien. Aceptar significa decir, me pasa esto que me está pasando, me hago cargo, siento esto y lo estoy sintiendo de esta forma. Y si incluso a esta aceptación yo la pudiera escribir de qué manera se manifiesta en mi cuerpo, sería fantástico, porque ya con el hecho de yo
escribirlo en una hoja, para mi cerebro es literal que no está acá, está en la hoja. Entonces, baja el nivel de intensidad. Cuando esta emoción baja el nivel de intensidad y la dejo de sentir tan intensamente, lo que puedo hacer es chequear qué creencia hay detrás, qué creo en el fondo, que lo voy a poder ver cuando le baje el volumen a esa emoción, que hace que aparezca esta emoción, qué pensamiento desencadenó esta emoción que aparece. Y una vez que la puedo identificar, si yo logro escribir, yo digo escribir porque para la mente, les vuelvo a repetir, es literal que Es otro proceso, ¿eh? Es diferente, tal cual. escribo, tengo esta creencia, apareció este pensamiento, no me quieren, me rechazan, como dijo Pato, me rechazaron siempre, me van a seguir rechazando. Entonces, hace que aparezca una determinada emoción. Ahora, ¿qué creencia que refute mi creencia vieja puedo escribir en esa hoja? Aunque yo no la crea, pero si le puedo escribir otra, les aseguro que ya tengo una puertita de acceso para que en el área emocional, que no estoy obteniendo los resultados que quisiera en base a mi visión de mí, van a tener el primer acceso. Tal Con cual. esta dos. Desde la regulación emocional, Sol, hay algunas estrategias que son estrategias de afrontamiento, de alejamiento de las emociones y acercamiento. Fíjate que hay personas que se acercan tanto a sus emociones que se meten en el mundo emocional y sube la intensidad. Entonces esas personas cuando se dan cuenta que vos fíjate que incluso hablando te retroalimentás. Por ejemplo, si tenés miedo y empezás, y yo tengo miedo, y porque va a pasar esto y va a pasar lo otro, cada vez sentís más miedo. El cerebro no sabe discriminar realidad y ficción. Se cree como un niño todo lo que le decís. Y hay personas que en realidad se alejan de las emociones, entonces se desconectan. Tampoco eso te sirve, porque no estás haciendo caso a la alarma. Entonces, esto de escribirlo, que claramente usamos otra función en nuestro cerebro, es una estrategia donde vos te acercás, pero a la vez te alejás. Es como si te salieras y lo miraras desde ese lugar. No sé si les ha pasado, cuando están muy enojados, cuando tienen miedo, si lo escriben, ya lo leen, y al leerse lo ven desde otro lugar. O sea que esto habla de poder poner en el lenguaje esto que nos está pasando. Por ahí cuando hablamos con alguien y nos escuchamos, también sirve. Ni hablar si ese alguien que nos escucha tiene distinciones y nos puede traer una mirada, en cierta manera, desde una pregunta que sea poderosa, ¿no? No el amigo que suele decir, sí, estoy enojado con mi marido, sí, todos los hombres son unos HDP, entonces más enojo, no. Una persona neutra que pueda cuestionarte para que te sirva la pregunta. Y muchas veces, cuando esto no alcanza, cuando ya hiciste todo eso y vos decís, la verdad que no se me pasa, tenemos un acceso muy interesante que es el cuerpo. Yo creo que los que están acá les habrá pasado que un día te sentís bajoneado, no sabes por qué, pones música, levantás el estado de ánimo cuando bailás, cuando salís a caminar, cuando respirás, no porque sí se ha puesto tan de auge el mindfulness, que es la atención plena, poder salir del pensamiento recurrente para bajarle la intensidad de la emoción y poder pensar, nunca estamos pensando en nada, nuestro cerebro está hecho para pensar, pero sí bajamos el caudal de pensamientos y podemos en cierta manera generar un orden, porque cuando estamos desordenados las emociones también se desordenan. Y si en ese desorden actuamos, imagínense los resultados que vamos a tener. O sea que el cuerpo es un acceso interesante, por ahí cuando tenés miedo, la postura es achicarte para defenderte, y por ahí intervenir tu cuerpo, poner los hombros para atrás, levantar el tono de voz, levantar la mirada, el mentón alto, y tu cerebro va a decir, va a entrar en confusión, va a decir, pero no tenía miedo, me está diciendo con el cuerpo otra cosa. Y el cerebro cuando tiene duda escucha el cuerpo. ¿Sí? Si tiene dudas entre lo que vos pensás y lo que hace tu cuerpo, va a escuchar el cuerpo. Si vos te pones en el espejo 2 minutos y haces una sonrisa y vos adentro te has sentido angustiado, tu cerebro te va a empezar a traer pensamientos positivos porque está escuchando tu cuerpo. O sea que ahí tenemos un acceso interesante que muchas veces no usamos y es importante. Pero fíjate que la clave es aceptar. Hoy estoy angustiado. Hasta que lo resuelva esta angustia, ¿qué puedo hacer diferente? Y esto me implica esta parte. Ya la estás aceptando, la estás nombrando. Ya lo voy a trabajar, pero ahora necesito ir, por ejemplo, a jugar con mis hijos. Bueno, ¿qué voy a hacer? Intervenís tu cuerpo.
Tal cual, Patri. Clarísimo. De hecho, yo cuando hablamos en la clase, les digo a los chicos, si yo te digo dobla a la derecha y te señalo a la izquierda, ponte a la izquierda. Ni hablar. El cuerpo es fundamental. Y como bien dijiste, muchas veces nos olvidamos o creemos que tiene que ser algo interno, pero externamente damos un mensaje que tarde o temprano ese nuevo hábito nuestro cerebro lo va a terminar tomando por adquisición y va a ser totalmente distinto. Entonces, no nos olvidemos del cuerpo, que es fundamental, cómo nos vestimos muchas veces, los colores que usamos, ¿no? La música, los colores del ambiente en el cual nos encontramos. Los colores. Todo eso. Todo eso. Y aparte, ¿sabes qué? Desmitificar el no me nace. No, yo no lo hago porque no me nace. No, no te va a nacer. Porque en la intuición tu cerebro tiene los atajos cortos que ya le funcionaron, quiere ahorrar energía y dice, bueno, esta persona respira, duerme, listo, yo estoy bien. No, el no me nace, no. Nosotros tenemos que intervenir y decir qué quiero que suceda y atreverme a incomodarme. Muchas veces en la incomodidad surgen espacios tan poderosos para los seres humanos, pero bueno, obviamente tenemos que estar dispuestos a pagar un costo. Exactamente. Y trajiste una clave y con esto vamos cerrando, perdonen que se nos extendió, pero vieron que somos dos apasionadas del tema. Hay que esforzarse, hay que generar un nuevo hábito. Entonces, esto nos demanda trabajo como seres humanos, porque muchas veces me ha pasado de que piensan de que, bueno, encontraste la llave mágica para gestionar las emociones o para sanar esa emoción que, no, implica que me comprometa y que accione para que algo nuevo suceda. Exacto, Entonces, y repetirlo, hasta generar nuevos hábitos. Y también romper algunos mitos que hay que repetir, supongamos, por tanta cantidad de días. Ya sí. esto de que se repite 28 días, como era el programa de Alcohólicos Anónimos, es un mito que cayó. Fíjate que hay hábitos muy malos que los adquirís en 3 días. Sí. Y hábitos muy buenos que te llevan 4 meses, 1 año. Cada uno tiene su tiempo. Lo que sí le podemos asegurar que la clave está en la repetición. Y en la repetición está la maestría. Al principio te va a costar, pero después vas a decir, bueno, yo lo tengo incorporado, ¿no? Con la alimentación, con dejar de fumar, o con algunos hábitos como la actividad física, que son como los más comunes. Bueno, la clave está en la repetición hasta que en un momento tu cerebro lo incorporó y después ya te lo pide. Pero no te quedes con que no me nace porque te van a hacer más de lo mismo. Sí, totalmente. Es clave y pobre. Si están los estudiantes del ECOA Rosario, deben decir qué pesadilla, porque yo les machaco la cabeza con esto, ¿no? O sea, el hacer, hasta que un buen día ni siquiera te vas a dar cuenta que lo estás haciendo porque ya quedó grabado. Tal cual. Bueno, te súper agradezco, la verdad que un placer haber conversado con vos, me encanta, o sea, sabes que te quiero muchísimo, que te admiro, que sos una mujer hermosa y un ser humano maravilloso, así que gracias. Me gustaría un poquito ahora que les cuente a los chicos dónde estás vos, que sé de lo que estás haciendo y demás, así ellos también lo pueden saber, ¿no? Incluso si hay chicos por ahí nuevos que estén interesados en la carrera. Bueno, Sol, mira, quiero decirte antes que yo también te admiro muchísimo y fue un placer esta conversación y estaremos 2 horas así y con esta misma emocionalidad, porque esta emoción también que les estamos transmitiendo resuena con lo que somos nosotras y con lo que amamos, lo que hacemos. Bueno, yo pertenezco a ECOA también, estoy en ECOA sede Salta, Jujuy y Mendoza y ahora también en Bariloche. Y las personas que nos estén escuchando de la sede Rosario, de la sede Córdoba, de Mendoza, de Jujuy, Bariloche, nos pueden escribir, nosotros nos vamos a derivar, si estás interesado en esto, si te despertó interés, decir cómo me llevo yo con mis emociones, qué buen momento para empezar la carrera de coaching, que todo el primer año hablamos de inteligencia intrapersonal, que es esto, ¿no? Tus emociones, quién sos vos, qué querés, para luego poder acompañar a otros, porque nosotros no podemos mirar en otro lo que no vemos nosotros primero, así que si esto te disparó algo, nos pueden encontrar en el COA de las diferentes sedes. Buenísimo, una genia, Patri. Y como bien le decía yo al principio, yo estoy como entrenadora en la sede de Rosario, también en Córdoba, pero de donde sean, nos escriben, que lo vamos a derivar porque hay
todo el ECOA, esta gran familia del ECOA, tiene grandes entrenadores que están totalmente capacitados para acompañarlos y para valorar y esta profesión, ¿no? Que es tan hermosa que uno más allá de lo que pueda hacer en la vida, el coaching es magnífico para uno mismo primero y después para poder estar al servicio de los otros, que es, ¿no? La misión de nuestra escuela, que estamos súper chochos con ella. Así que muchísimas gracias a todos los oyentes. Muchas gracias, Patri, nuevamente un placer haber compartido con todos ustedes. También muchas gracias a todas las personas que se conectaron, que se regalaron este tiempo para escucharnos y para quedarse pensando en cómo están ustedes en relación a sus emociones. Lo que te va a mostrar cómo estás en relación a tus emociones son los resultados. Tal cual, tal cual. Genial. Bueno, gente, muchísimas gracias. Grande a todos y quedamos a disposición. Cualquier consulta nos escriben por privado, con todo gusto le vamos a responder. Tal cual, tal cual. Gracias. Adiós. Sol, gracias por todo. Un beso enorme.